Michael Tyler, de 51 años, también conocido como Mystikal, fue detenido por múltiples cargos, entre ellos violación en primer grado y agresión por maltrato doméstico. Hoy hablaremos de Mystikal, el conocido rapero cuya vida ha dado un giro oscuro una vez más. Desde acusaciones de violación, robo y retener a una mujer contra su voluntad, la fama de Mystikal parece no haberle proporcionado ningún favor. No es la primera vez que Mystikal se enfrenta a acusaciones tan graves, pero los detalles de este caso son realmente estremecedores. Acompáñanos mientras exploramos los inquietantes sucesos que condujeron a su detención. Veamos cómo reacciona Mystikal ante la sentencia de prisión. Sentencia de prisión. Mystikal, cuyo verdadero nombre es Michael Lawrence Tyler, puede ser condenado a cadena perpetua tras ser acusado de violación en primer grado y maltrato doméstico. Los cargos se derivan de una presunta agresión a una mujer que tuvo lugar en su casa de Prairieville, Luisiana. Todo empezó cuando una mujer, identificada como Sylvia, dio valientemente a conocer su desgarrador relato de lo ocurrido en la casa de Mystikal en Prairieville. De acuerdo con la orden de arresto de Mystikal, Sylvia alega que ella y Mystikal se habían reunido en su residencia para discutir algunos asuntos financieros. Ella era su baby mama, a.k.a. la madre de su hijo, y ella había venido a discutir asuntos financieros relacionados con el niño. Al principio, todo parecía ir bien durante la conversación. Sin embargo, en un momento dado, las cosas dieron un giro drástico e inquietante. Sylvia recuerda que Mystikal se excusó, posiblemente para ir al baño, pero cuando regresó, era una persona completamente diferente. Lo que empezó como un encuentro aparentemente inocente se convirtió rápidamente en una pesadilla. La orden judicial ofrece una descripción escalofriante de la presunta agresión. Sylvia sufrió cortes, contusiones y heridas por todo el cuerpo. Sus brazos, piernas, cara, boca y cuello mostraban las marcas del violento encuentro. Mystikal está acusado de propinarle puñetazos, arrancarle por la fuerza las trenzas de la cabeza e incluso asfixiarla hasta el punto de que le costaba respirar. Pero el maltrato físico no fue el único aspecto horrible de esta terrible experiencia. Sylvia también afirma que Mystikal le robó el teléfono y las llaves, atrapándola en su casa contra su voluntad. Según la orden judicial, Mystikal utilizó estas medidas para impedir que se marchara y buscara ayuda. Como si el trauma físico y emocional no fuera suficiente, Sylvia alega además que Mystikal la sometió a abusos verbales y degradación. Al parecer, la regañó, le escupió en la cara e incluso le echó alcohol, alegando que tenía malos espíritus y que el alcohol la limpiaría. Los detalles de esta presunta agresión son realmente espeluznantes y dibujan un panorama desolador de los acontecimientos que se desarrollaron aquel día. Si es declarado culpable de violación en primer grado, se enfrenta a cadena perpetua. La acusación contra Mystikal se presentó el martes junto con otros 9 cargos penales. Fue detenido en julio por agentes de la oficina del sheriff de Ascension Parish y se encuentra recluido en la prisión de Ascension Parish sin derecho a fianza. Los otros cargos incluyen daños criminales simples a la propiedad, detención ilegal, agresión doméstica por estrangulamiento, robo simple, posesión de heroína, posesión ilegal de Xanax, posesión de marihuana, posesión de parafernalia de drogas y posesión de metanfetamina. Los cargos por drogas se presentaron contra el rapero a raíz de una denuncia de la presunta víctima, que dijo haber visto una sustancia blanca de aspecto cristalino en su casa. Los agentes también recuperaron estupefacientes en su domicilio. A Mystikal se le negó la fianza el mes pasado durante una audiencia, lo que llevó al rapero de 51 años a despedir a su abogado en favor de un abogado con el que trabajó durante su caso de agresión sexual en 2017. Pasó aproximadamente 18 meses en la cárcel en relación con ese cargo separado, pero los cargos fueron desestimados por un gran jurado. La gravedad de la situación no se le escapa a nadie, y mucho menos a Mystikal, que se ha declarado inocente de los numerosos cargos, incluida la violación en primer grado, que conllevaría una cadena perpetua automática. La reacción del rapero ante la sentencia es una mezcla de incredulidad y un fuerte deseo de limpiar su nombre. La declaración de inocencia es un claro indicio de que Mystikal está dispuesto a luchar contra estos cargos en los tribunales. La batalla legal que le espera será intensa y, sin duda, tendrá un impacto significativo en su carrera y su vida personal. Tanto la industria de la música como los aficionados siguen de cerca el desarrollo del caso. La carrera de Mystikal ha estado marcada por increíbles momentos álgidos, como canciones de éxito y nominaciones a los Grammy, pero también por importantes momentos bajos, con problemas legales previos que han ensombrecido sus logros. La gravedad de estas acusaciones
se ve agravada por la condición de Mystical de delincuente sexual registrado de por vida. Su abogado, Joel Pierce, ha comentado los nuevos cargos. Es una acusación, no significa nada. Estamos deseando que llegue nuestro día en los tribunales. A pesar de esta bravuconada legal, la gravedad y la coherencia del historial delictivo de Mystical dibujan el sombrío panorama de un hombre cuya fama y talento se han visto ensombrecidos por un patrón de comportamiento violento y delictivo. A la espera de nuevos acontecimientos, la pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué futuro le espera a Mystical? ¿Podrá demostrar su inocencia y recuperar su lugar en el mundo de la música o marcará este caso el final de su carrera? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. El resultado de este caso será un momento decisivo para el rapero. Vida temprana y carrera de Mystical. Nacido Michael Tyler hacia 1971 en Nueva Orleans, Luisiana, Mystical creció en una ciudad rica en tradición musical. Su educación en Nueva Orleans le proporcionó un ritmo único, influido por el estilo musical característico de la ciudad. A pesar de las dificultades de crecer en el empobrecido y violento Distrito 12, su madre, Mary Tyler, madre soltera, consiguió protegerle de las duras realidades de sus circunstancias. Ella, junto con su numerosa familia, alimentó a Mystical y a sus hermanos con amor y apoyo, animándoles a sobresalir académicamente, asistir a la iglesia y mantenerse alejados de la delincuencia. La pasión de Mystical por la música fue evidente desde muy pequeño, pero fue durante sus años de instituto cuando realmente perfeccionó su arte. Tras ser desafiado por un compañero, se dio cuenta de la importancia de alardear y contar historias en el rap. Esta toma de conciencia le llevó a desarrollar su propio estilo explosivo, caracterizado por una intensa emisión vocal y una vívida imaginería. Al principio, su talento para el rap se vio eclipsado por sus habilidades como bailarín de breakdance con la Converse Crew. Sin embargo, su encuentro con el productor de Beats by the Pound, KLC, sentaría las bases de su futuro en la música rap. Después del instituto, la carrera musical de Mystical quedó en suspenso cuando se alistó en el ejército de Estados Unidos. Mientras servía como ingeniero de combate durante la Guerra del Golfo, mantuvo su conexión con la escena del rap de Nueva Orleans, visitando su casa siempre que podía. Al terminar su servicio militar, Mystical regresó a una ciudad donde el rap local estaba acaparando la atención nacional. Enseguida se reencontró con KLC, que le ayudó a grabar las primeras maquetas que sentarían las bases de su carrera. El álbum de debut de Mystical, publicado a principios de 1995, tuvo dificultades para encontrar un público en medio de la popularidad de la música bounce en Nueva Orleans. Sin embargo, su persistencia dio sus frutos cuando el apoyo local le llevó a un acuerdo de distribución con Jive Records. La reedición de su debut, The Mind of Mystical, vendió más de 500.000 copias y le valió el reconocimiento nacional. A pesar de las dificultades económicas y de la trágica pérdida de su hermana Michelle a causa de la violencia doméstica, la carrera de Mystical siguió ascendiendo. Su colaboración con Masterpiece No Limit Records dio como resultado el álbum de 1997 Unpredictable, que incluía un sentido homenaje a su difunta hermana. El siguiente álbum de Mystical, Ghetto Fabulous, fue aclamado por la crítica por su diversidad temática y su profundidad emocional. A finales de los 90, Mystical se había consolidado como un artista distintivo y dotado en la industria del rap. Con la llegada de la década de 2000, la carrera de Mystical alcanzó nuevas cotas y pasó de ser una sensación local a una estrella internacional. Con su energía contagiosa y su estilo único, Mystical cautivó al público de todo el mundo, dejando una huella indeleble en la escena del rap. Fue en el año 2000 cuando Mystical lanzó su tercer álbum, Let's Get Ready, que cambiaría las reglas del juego de su carrera. El álbum incluía el icónico éxito Shake Ya Ass, un tema que lanzaría a Mystical a la fama mundial. Con sus ganchos pegadizos y sus ritmos irresistibles, la canción se convirtió en un himno instantáneo, dominando las ondas y las pistas de baile de todo el mundo. Su éxito se consolidó aún más cuando apareció en la taquillera película Los Ángeles de Charlie, exponiendo la música de Mystical a un público aún más amplio. La contagiosa energía de Shake Ya Ass fue solo el principio del ascenso a la fama de Mystical. El propio álbum fue un éxito comercial, alcanzando los primeros puestos de las listas y obteniendo la certificación de platino. La entrega salvaje y enérgica de Mystical, combinada con sus elementos cómicos, le diferenciaron de sus compañeros y le convirtieron en una fuerza a tener en cuenta en la industria del rap. Tras el éxito de Let's Get Ready, Mystical siguió causando sensación con su música. En 2001 publicó el álbum Tarantula, que incluía el exitoso sencillo Danger Been So Long, con Nivea.
Una vez más, el estilo único y la energía contagiosa de Mystical brillaron con luz propia, cautivando a los oyentes y consolidando su estatus de superestrella del rap. El single se convirtió en otro éxito internacional para Mystical, consolidando aún más su lugar en la industria musical. A lo largo de su carrera, Mystical colaboró con algunos de los nombres más importantes de la industria, demostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales. Trabajó con artistas como Mariah Carey, Ludacris y Pharrell Williams, entre otros, creando colaboraciones memorables que mostraron su talento y ampliaron su base de fans. A pesar de los retos a los que se ha enfrentado, no se puede negar el impacto de Mystical en la industria del rap. Su estilo único y sus enérgicas actuaciones han influido en generaciones posteriores de raperos sureños, entre ellos artistas como Lil Wayne y T.I. El talento de Mystical y sus contribuciones al género han sido reconocidos con numerosos premios y galardones, incluida una nominación a los Grammy en 2000. Sin embargo, el camino de Mystical hacia la fama no ha estado exento de polémicas y reveses. Sus luchas personales y problemas legales han eclipsado su carrera, dejando un impacto duradero en su vida y reputación. A medida que profundicemos en la historia de Mystical, descubriremos los impactantes acontecimientos que se desarrollaron y el incierto futuro que le aguarda. La muerte de Michelle Tyler. El mundo de Mystical se derrumbó aquel fatídico día de septiembre de 1994. Cuando entró en la casa de su familia, no sabía que se encontraría con una escena que le perseguiría el resto de su vida. Se suponía que iba a ser un día de celebración, su cumpleaños, pero en lugar de eso, se convirtió en una pesadilla. En su entrevista con Vlad TV, Mystical describió vívidamente el desgarrador momento en que descubrió a su hermana, Michelle Tyler, sin vida en su cama. La imagen está grabada para siempre en su memoria, un doloroso recordatorio de la tragedia que se desarrolló ante sus ojos. La encontré. Gracias a Dios fui yo y no mi hermano pequeño, ni mi madre ni nadie parecido, dijo el rapero. Encontré a mi hermana en su cama muerta con una camiseta de promoción de Mystical en la que ponía I'm not that nigga, tío, el día de mi cumpleaños. La encontré. Gracias a Dios fui yo y no mi hermano pequeño, ni mi madre, o alguien así, dijo el rapero. Encontré a mi hermana muerta en su cama con una camiseta promocional de Mystical que decía I'm not that nigga, tío, el día de mi cumpleaños. El shock de la situación fue abrumador. Michelle, que acababa de firmar con Big Boy Records como artista de R&B, llevaba una camiseta con el título del primer single de Mystical. Fue un cruel giro del destino, una dolorosa yuxtaposición de sus sueños y la dura realidad de su prematuro fallecimiento. Mientras Mystical permanecía allí, contemplando el cuerpo sin vida de su hermana, no pudo evitar reflexionar sobre el prometedor futuro que ella tenía por delante. Era una artista con talento, lista para dejar su huella en la industria musical. Pero todos esos sueños se hicieron añicos en un instante, dejando a Mystical luchando con un profundo sentimiento de pérdida. Ella también acababa de firmar con Big Boy Records. Ella había firmado como artista de R&B y yo como rapero, reveló Mystical, con la voz temblorosa por la emoción. Era mi primer single, Not That Nigga, y ella cantaba, yo no soy ese nigga, así es como fue. Encontré a esa chica así, tío. Ella acababa de firmar con Big Boy Records, también. Ella había firmado como artista de R&B y yo como rapero, reveló Mystical, con la voz temblorosa por la emoción. Era mi primer single, Not That Nigga, y ella cantaba, yo no soy ese nigga. Así es como fue. Encontré a esa chica así, tío. El peso de la tragedia se amplificó aún más por el hecho de que el novio de Michelle, en ese momento, Damian Neville, era el principal sospechoso de su asesinato. Mystical contó que Neville había confesado el crimen, pero que luego se retractó. La injusticia de todo era insoportable. En realidad, también confesó, reveló Mystical, con una mezcla de ira y frustración en la voz. Y se retractó de todo. Su familia tenía mucha influencia y nosotros no éramos nadie en aquel momento, así que acabó librándose. El dolor y la rabia que Mystical sintió en ese momento fueron indescriptibles. Se enfrentaba a la dura realidad de que quizá nunca se hiciera justicia por el asesinato de su hermana. Pero en medio del dolor abrumador, encontró consuelo en la sabiduría de su madre. Mi madre, el día que estaba a punto de golpear esa jodida puerta y hacer algo para no volver a casa, debió verlo en mis ojos, dijo Mystical, con la voz llena de gratitud. Me cogió antes de que cometiera un error que podría haber cambiado el curso de mi vida. La intervención de la madre de Mystical fue un punto de inflexión, un momento de claridad que le salvó de un camino de venganza y destrucción. Ella le recordó que buscar venganza no le devolvería a Michelle y que tenía un futuro por el que vivir. Con el mundo destrozado y el corazón apesadumbrado,
Mystical buscó consuelo en la música. Se convirtió en su refugio, una forma de canalizar su dolor y expresar sus emociones. A través de su música, encontró una forma de honrar la memoria de su hermana y mantener vivo su espíritu. La tragedia de la muerte de Michelle se convirtió en un tema recurrente en sus álbumes, una forma de procesar su dolor y compartir su historia con el mundo. A pesar de la absolución de Damian Neville, Mystical se mantiene firme en su creencia de que Neville es el responsable del asesinato de su hermana. En una entrevista con Vlad TV, Mystical expresó su convicción inquebrantable, declarando: «Yo sé que él lo hizo. Absolutamente. Sé que lo hizo. Sé que lo hizo. Absolutamente. Sé que lo hizo». La certeza de Mystical proviene de la confesión inicial de Neville sobre el crimen. Él reveló que Neville había admitido su culpabilidad, pero luego se retractó de su declaración. Mystical cree que la influyente familia de Neville desempeñó un papel importante en su absolución, aprovechando su poder y sus conexiones para conseguir su libertad. A Mystical no se le escapa lo injusto de la situación. Reconoce que su familia, en aquel momento, tenía poca influencia en comparación con los parientes bien relacionados de Neville. A pesar del dolor y la frustración, Mystical ha decidido no buscar venganza. En su lugar, ha encontrado consuelo en el perdón. La decisión de Mystical de perdonar es un testimonio de su crecimiento y madurez a lo largo de los años. Reconoce que aferrarse a la ira y buscar venganza no le devolverá a su hermana ni le proporcionará el final que busca. En su lugar, ha decidido centrarse en su propia curación y crecimiento personal. Historial delictivo. Mystical, conocido por sus canciones de éxito y sus enérgicas actuaciones, está ahora en los titulares por un motivo mucho más oscuro. Se enfrenta a una posible cadena perpetua si es declarado culpable de violación en primer grado, un cargo que conlleva cadena perpetua obligatoria según la ley del estado de Luisiana. Los problemas legales de Mystical no son una saga nueva. Su historial delictivo es una crónica preocupante de delitos reiterados, sobre todo de naturaleza sexual. En julio de 2002, la vida de Mystical dio un giro dramático cuando se vio envuelto en una red de problemas legales. Todo empezó cuando sospechó que su peluquera, de 40 años, había malversado dinero de su cuenta bancaria. Decidido a enfrentarse a ella por los fondos desaparecidos, Mystical concertó una cita en su casa de Baton Rouge con el pretexto de hacerse las trenzas. A la llegada de la estilista, Mystical no perdió el tiempo y se enfrentó a las lagunas de su cuenta bancaria, que ascendían a la asombrosa cifra de $80,000. La frustración y la ira le consumieron cuando ella empezó a poner excusas que simplemente no tenían sentido. Mystical, que se sentía acorralado, amenazó con denunciarla a la policía si no confesaba la verdad, o mantenía relaciones sexuales con él para saldar la deuda, o se enfrentaba a una denuncia por malversación de fondos. Mystical ordenó a Ellis que grabara el encuentro sexual con una cámara, mientras la desprevenida víctima le practicaba sexo oral. La mujer denunció posteriormente el incidente a la policía, pero Mystical había tomado precauciones. Con la ayuda de su abogado, Gary Harvey, Mystical hizo que la mujer firmara una affidavit, una declaración en la que afirmaba que había consentido el encuentro sexual en grupo. Este documento resultaría ser una prueba crucial en la vista judicial de Mystical. El 4 de julio de 2002, la mujer denunció el incidente a la policía, sin saber que la declaración jurada firmada se utilizaría en su contra. A continuación, se produjo una redada en la residencia de Mystical, que condujo al descubrimiento de la cinta oculta en una caja fuerte. Posteriormente, Mystical, junto con sus dos guardaespaldas, Carter y Ellis, fueron detenidos en relación con el incidente. Los cargos contra Mystical eran graves. Se enfrentaba a la posibilidad de cadena perpetua obligatoria si era declarado culpable del cargo de violación con agravantes. Además, los cargos de extorsión, que básicamente equivalían a chantaje, conllevaban una pena máxima de 15 años. Sin embargo, el equipo jurídico de Mystical, dirigido por el abogado J. David Borland, trabajó incansablemente para negociar un acuerdo con el fiscal. Tras numerosas reuniones, los cargos se redujeron a agresión sexual y Mystical acabó declarándose culpable. En diciembre de 2003, Mystical fue condenado a 6 años de prisión por agresión sexual contra su antiguo peluquero. Durante la sentencia, se tuvieron en cuenta las detenciones anteriores de Mystical por posesión de drogas y armas. El juez Anthony también exigió a Mystical que se registrara como delincuente sexual según la ley del estado de Luisiana. Mystical podía optar a la libertad condicional tras cumplir 2 años entre rejas, pero se enfrentaría a 5 años de libertad vigilada con estrictas condiciones. El incumplimiento de estas condiciones podría acarrearle otros 10 años de prisión.
Carter y Ellis, guardaespaldas de Mystikal, también se enfrentaron a consecuencias legales. Carter cumplió una condena de 4 años, mientras que Ellis cumplió 3, ambos tras declararse culpables de su implicación en el incidente. Sin embargo, parecía que los problemas le seguían de cerca, ya que se vio enredado en más asuntos legales en los años siguientes. En febrero de 2012, el nombre de Mystikal volvió a aparecer en los titulares al enzarzarse en una acalorada discusión con su pareja doméstica. El altercado condujo a su detención y posterior acusación de agresión por maltrato doméstico. Mystikal pasó 9 días detenido antes de quedar en libertad bajo fianza. Sin embargo, sus problemas legales estaban lejos de terminar. Apenas unos meses después, en abril de 2012, Mystikal tuvo que hacer frente a nuevas repercusiones por violar los términos de su libertad condicional. Como resultado, fue condenado a 3 meses de cárcel, con crédito por el tiempo que ya había cumplido. Mystikal empezó a cumplir su condena el 14 de mayo, en la cárcel de East Baton Rouge Parish. Aunque Mystikal esperaba que estos problemas legales marcaran el final de sus problemas, el destino tenía otros planes. En 2017, se enfrentó a otra acusación grave, esta vez por agresión sexual. Una mujer, conocida como Serene, llamó la atención de Mystikal, ya que en repetidas ocasiones dejó a su novio para pasar tiempo con el rapero. El novio de Serene se enfadó cada vez más por sus acciones y denunció a la policía un caso de violación y secuestro. Posteriormente, fue acusado de violación y recluido en el centro penitenciario bajo fianza de $3 millones. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, los cargos de violación contra Mystikal fueron finalmente desestimados en diciembre de 2020 por falta de pruebas. Cabe señalar que 3 semanas antes del incidente con Serene, otra mujer había alegado que Mystikal la había golpeado. Los diputados fueron llamados a la escena, pero sigue sin estar claro por qué no hablaron con Mystikal en ese momento. Estas acusaciones adicionales añadieron más complejidad a las batallas legales de Mystikal. En la actualidad, Mystikal vuelve a estar en el candelero por las razones equivocadas. Un gran jurado de Luisiana lo acusó de violación en primer grado por un presunto incidente ocurrido en su casa de Baton Rouge a finales de julio. Los detalles del incidente son estremecedores. Pero los cargos no se limitan a la violación. Mystikal también se enfrenta a otros 9 cargos penales, entre ellos daños a la propiedad, detención ilegal, agresión doméstica por estrangulamiento, robo y varios delitos relacionados con drogas. Actualmente, Tyler permanece encarcelado en la prisión de Ascension Parish y está en prisión sin fianza. A pesar de esta bravuconada legal, la gravedad y la coherencia del historial delictivo de Mystikal dibujan el sombrío panorama de un hombre cuya fama y talento se han visto ensombrecidos por un patrón de comportamiento violento y delictivo. Impacto en la carrera y la vida personal. El impacto de estos cargos en la carrera de Mystikal es inconmensurable. El legado de Mystikal, que llegó a estar en lo más alto de la industria musical con sus éxitos en las listas de éxitos, se ve ahora ensombrecido por sus problemas legales. La gravedad de los cargos ha provocado un parón en su carrera, con la cancelación de actuaciones, la suspensión indefinida de futuros proyectos y la retirada de su música de las listas de reproducción. La industria del entretenimiento, que suele distanciarse de los artistas con problemas legales, especialmente de esta magnitud, podría llevarle a un exilio profesional permanente. La industria que una vez lo acogió se está distanciando de él, ya que patrocinadores y socios cortan sus lazos, reacios a asociar sus marcas con la controversia que lo rodea. Pero las repercusiones van más allá de su vida profesional. La vida personal de Mystikal también ha dado un vuelco. La gravedad de los cargos y la posible cadena perpetua han afectado sin duda a su bienestar mental y emocional. La situación también afecta a su familia, amigos y a cualquier persona estrechamente relacionada con él. Las relaciones con su familia, sus amigos y sus fans son tensas, la confianza se erosiona y el apoyo disminuye. El hombre que una vez dominó los escenarios con su poderosa presencia se encuentra ahora en una celda, esperando su destino, aislado del mundo que una vez conoció. La perspectiva de pasar la vida en la cárcel es un pensamiento desgarrador que podría conducir a un profundo sentimiento de pérdida, arrepentimiento y desesperación. El abogado de Mystikal, Joel Pierce, ha declarado: «Mi cliente ni siquiera consume drogas, por lo que no tiene la menor idea de lo que estaban hablando». Y también ha mencionado que esperan con impaciencia su día en el tribunal. Pierce ha destacado que la acusación no significa nada y que están preparados para hacer frente a las acusaciones en el próximo juicio.
Sin embargo, los fiscales han indicado su plan de sacar a colación la declaración de culpabilidad de Mystical por cargos de agresión sexual y extorsión en 2003, por la que fue condenado a 6 años de prisión y obligado a registrarse como delincuente sexual en Luisiana tras su puesta en libertad. A Mystical se le negó la fianza el mes pasado durante una audiencia, lo que llevó al hombre de 51 años a despedir a su abogado en favor de un abogado con el que trabajó durante su caso de agresión sexual en 2017. Pasó aproximadamente 18 meses en la cárcel en relación con ese cargo separado, pero los cargos fueron desestimados por un gran jurado. El público ha expresado su conmoción e incredulidad ante los problemas legales de Mystical, en particular los graves cargos de violación, secuestro y otros delitos penales. La gravedad de estas acusaciones ha llamado la atención y suscitado preocupación entre los fans y el público en general. La detención y los cargos subsiguientes han tenido un impacto significativo en la vida de Mystical. Se le ha denegado la libertad bajo fianza en múltiples ocasiones y actualmente se encuentra detenido en la prisión de Ascension Parish sin derecho a fianza. El proceso legal determinará su culpabilidad o inocencia, pero el peso de estos cargos no puede ser ignorado. A pesar de los cargos en su contra, Mystical ha recibido el apoyo de algunas personas que creen en su inocencia y abogan por un proceso legal justo. Los esfuerzos de su abogado por retrasar el juicio para preparar una defensa sólida han atraído la atención y el apoyo de quienes creen en su derecho a un juicio justo. También hay un sector de la opinión pública que expresa su preocupación por las presuntas víctimas de estos casos, destacando la importancia de la justicia y la rendición de cuentas en los casos de agresión y violencia sexuales. La gravedad de los cargos ha suscitado debates sobre el impacto en las víctimas y la necesidad de un proceso judicial exhaustivo. La cobertura mediática de las batallas legales de Mystical ha alimentado la especulación y los debates sobre su pasado delictivo, sus estrategias de defensa legal y los posibles resultados de los juicios. Esta mayor atención de los medios de comunicación ha contribuido al interés público y a la diversidad de opiniones sobre la situación del rapero. Las batallas legales y los cargos a los que se enfrenta Mystical son un duro recordatorio de lo rápido que puede ponerse patas arriba el mundo de una persona. El impacto en su carrera y en su vida personal sirve de advertencia sobre las posibles consecuencias de las acciones de cada uno. A medida que seguimos esta historia, la verdad que se esconde tras los problemas legales de Mystical está por ver, y las consecuencias de su condena a prisión, si llega a producirse, serán sin duda un capítulo importante en la vida de este otrora célebre artista. La pregunta sigue siendo: ¿cómo modificarán la narrativa de su vida estos cargos y su posible condena? De artista célebre a individuo que se enfrenta a acusaciones que le cambian la vida, el viaje de Mystical es un cuento con moraleja sobre lo rápido que puede cambiar la suerte y el profundo impacto que los asuntos legales pueden tener tanto en una carrera como en una existencia personal a la vista del público. Si te gustan este tipo de vídeos, no dejes de ver los que están apareciendo en tu pantalla ahora mismo.